Sí, te escuchamos, Diego. Buenísimo. Vale, voy a compartir pantalla entonces. A ver, permítanme, por favor, primero abrir la presentación. Hicimos una presentación en donde incluimos las citas que ocupamos para hacer la ponencia, así que va a ser una presentación en donde claro, solamente aparezcan los fragmentos. Entre paréntesis, me gustaría agradecer a la profesora Liliana, al profesor Andrés, me pareció una presentación genial. Vale, a ver, ¿se logra ver o no? Sí, Sí, sí se ve. buenísimo. Vale, se ve, uy, se me abrieron varias ventanas. ¿Se ve la ventana del PowerPoint? Sí, se ve. Sí, pero te falta proyectarla. Sí, no me deja proyectarla, no sé por qué, pero vale, será. Ya, bueno, primeramente me gustaría agradecerles por permitirnos participar en esta 27ª edición del foro, a la Universidad de Antioquia y a todos los asistentes que están por generar este espacio. Esperamos que en alguna medida lo que hemos investigado en algo aporte a ustedes que nos están escuchando. Empecemos por decir que el hecho de que la vejez ha comenzado a ser un problema en los últimos 2 siglos es algo más o menos sabido. Claro, la creación de asilos, de ancianatos, digamos, para ancianos, los planes de integración social para los adultos mayores, el crecimiento y desarrollo de estudios en gerontología y geriatría y entre otras cosas, dan buena cuenta de que los adultos mayores, o el adulto mayor en general, se ha vuelto un objeto de examen y de intervención. El motivo de esto, pensamos nosotros, es que la forma en la que se ha comprendido la vejez a lo largo de la historia ha sufrido un giro radical. Claro, quien atienda documentos históricos no va a tardar en notar que mientras en la antigüedad comprendía al viejo, por ejemplo, como un sabio, y a la vejez como el punto culmine de la existencia, nuestro tiempo más bien concibe al viejo como alguien de antemano excluido de la sociedad, lo suficientemente lisiado como para no llevar una vida normal, y por tanto alguien que necesita constantemente de cuidados. Ante las necesidades y condiciones de nuestra sociedad productiva, podríamos decir, el viejo ha devenido, y perdónense la expresión, ha devenido un estorbo del cual resulta difícil deshacerse. La Diego, filosofía contemporánea, dígame, perdón que te interrumpa. ¿sí? Aún estás en la primera diapositiva en el título. No sé si la Sí, estás pasando. no, no la estoy pasando todavía. Que después Vale, cuando vaya perdón. a la cita la paso, no se preocupe. Vale, para seguir, digamos que la filosofía contemporánea no ha permanecido muda frente a este escenario, con el fin de ya sea diagnosticar la situación de la vejez o bien de descubrir sus notas fundamentales. Las investigaciones filosóficas han intentado brindar un conjunto de insumos con el que sea posible orientar el cuidado de los adultos mayores. Sin embargo, cada estudio exhibe ontologías de la senectud que son diversas entre sí, involucrando con ello también rendimientos que son distintos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Según uno podría ver, las ontologías propuestas, por diferentes que sean, parten asumiendo la vejez como un dato natural de la vida humana, suponiendo así que ésta no se haya de antemano configurada por el reporte histórico, arrastrando con ello el problema de objetivar al viejo a partir del modo en el que se ha vuelto inteligible dentro de la actualidad, sin dar cuenta de ello ni tomar distancia de esa asunción. Breves consideraciones desde ciertas posturas fenomenológicas y transhumanistas dan cuenta de que si hay algo que pueda y o deba hacerse con el viejo, esto no es sino salvarlo de su propio cuerpo, modificándolo, hacerlo más humano, como sostiene Aurenque, filósofa chilena, en su artículo Fenomenología de la vejez y el cuerpo como anclaje del tiempo, artículo del que hemos extraído esta cita, es la página, digo. De inmediato. Vale. Bueno, hemos extraído esta cita que ilustra bastante bien este posicionamiento. Poco podríamos contrariar a los esfuerzos biomédicos de trascender las limitaciones de un cuerpo natural humano para lograr un cuerpo igualmente humano, pero más libre del yugo de un soma desechable. Si la medicina avanza y logramos realmente envejecer saludables, ello debería implicar envejecer con un cuerpo que no nos limite y constriña tanto.
lo que por cierto ni quiere decir inmortal ni tampoco fit. Significaría más bien alcanzar un cuerpo menos natural, sí, pero quizás por ello más humano en tanto que somos seres híbridos, una mezcla entre aspectos naturales y cultura técnicos. Postulado ante el que cabría preguntarse bajo qué lógica, paradigma o valor cobra su sentido, pues considerar el sufrimiento y el ruido del cuerpo envejecido como un inconveniente que se debe extirpar no es algo que se reconozca a simple vista. Para Séneca, por ejemplo, la ancianidad con sus dolores resulta ser un estado digno de vivirse, tal y como comenta en la carta 26, Elogio de la vejez de las cartas de Lucilio, donde dice, es una gran pena, dices, ir perdiendo y decayendo, y para hablar más propiamente, irse fundiendo, porque no recibimos súbitamente el empujón que nos hace caer, sino que nos vamos marchitando y cada día que pasa nos roba un poco de fuerza, a lo que contesta Séneca. ¿Y qué mejor salida encontraríamos que resbalar poco a poco hacia el fin, que aflojar poco a poco los lazos que nos unen a la naturaleza? De forma completamente contraria a Séneca, Nick Bostrom, el representante más conocido del pensamiento transhumanista, inició su ensayo The Case Against Aging, o dicho en español, el caso en contra del envejecimiento, donde afirma, más y más investigadores concuerdan hoy en que la extensión radical de la vida humana es solo una cuestión de tiempo. Envejecer es un proceso bioquímico y los humanos aprenderán cómo intervenir en él y retrasarlo. Abolir el envejecimiento es teóricamente posible. Es una meta que no ha sido alcanzada aún, pero lo será algún día. Y asimismo también hay otras posturas de la fenomenología, posturas fenomenológicas, podríamos decir, que no se lanzan a afirmar esta extirpación del cuerpo doliente o a la modificación de ese cuerpo o a presentarlo como un problema que presuponga ya su solución, pero claro, son posturas que suelen extender sus afirmaciones más allá del campo de juego de, digamos, de las posibles modificaciones del cuerpo. Caso ejemplar de esto es el del médico, el del médico y del cirujano, si era cirujano y filósofo chileno, Otto Dorseyers, quien en su artículo Aspectos fenomenológicos y éticos del envejecimiento y la demencia afirma lo siguiente. Él dice, la coexistencia de una reducción del espacio con un alejamiento del mundo se da paradójicamente junto a una apertura hacia el espacio más amplio, que es el espacio trascendente, el espacio sagrado, dice. Es frecuente observar un momento de la religiosidad en los ancianos que no tiene que ver con el miedo a la muerte. Aquí nosotros contamos un poco la cita y seguimos. La mayor religiosidad del anciano se debe justamente a las características propias de su espacialidad. Alejamiento de los afanes del mundo, la disminución de la motilidad, que de algún modo prepara para el recogimiento, y la apertura de la mirada hacia el espacio de la trascendencia. A ver, resulta aquí interesante preguntarse por qué Bostrom, por ejemplo, supone que la vejez es un asunto natural en cuanto a proceso bioquímico o biológico sustraído a las interpretaciones que la vuelven inteligibles como tal, o por qué Aurengui y Otto asumen el alejamiento del mundo como un dato natural de la existencia humana en el anciano. Uno podría preguntarse, ¿resulta necesario acaso que todo adulto mayor se distancie de su entorno y que dicho aislamiento sea parte de su cotidianidad? Y asimismo, ¿resulta también suficiente concebir el envejecimiento como proceso meramente bioquímico? Como ya hemos anunciado, hay épocas o hubo épocas enteras que nos muestran al viejo como una figura que se halla, por así decirlo, al centro de su comunidad, de modo que dos interrogantes se abren frente a esta aserción. Por un lado, podría uno preguntarse por qué una buena parte de las investigaciones filosóficas no han considerado al aislamiento del viejo como un aspecto precisado de examen, y por otro, podría también abrirse la pregunta de qué conclusiones pueden descubrirse ahí en donde dicho dato puede ser examinado desde la filosofía. Para la investigación actual no nos preocupa tanto la primera interrogante, baste decir que la historia de la filosofía da buena cuenta de que no es sino hasta mediados del siglo XX que la historicidad de las categorías autocomprensivas comienza a ser un desafío en los exámenes filosóficos. Aunque no por ello, hoy en día todos consideran tal condición como algo relevante o esencial, lo cual es bastante patente con la exposición y exámenes realizados por Aurenque y Dor. Orientándonos, en cambio, a la resolución de la segunda interrogante, cabría preguntarse primero
cómo es que debe atenderse al asunto del aislamiento del viejo. Pues pareciera ser que de buenas a primeras, esto no sería tanto una consecuencia del proceso bioquímico de deterioramiento genético del cuerpo, sino el resultado de procesos sociales, con los que la experiencia de la vejez no se halla visiblemente relacionada. Sin embargo, es justamente este dato, concerniente a la experiencia de la vejez como resultado de un condicionamiento de su lugar en la sociedad, el que debe importarnos, pues este nos da cuenta de que la experiencia de la vejez tiene como condición primordial su historicidad, tal como nos muestra Heidegger en su obra Ser y Tiempo, específicamente en el epígrafe 6 de la introducción, donde dice que la historicidad no es una cualidad, sino más bien una condición en la medida en que, y ahora cito, en cada una de sus formas de ser y por ende también en la comprensión del ser que les propia, el Dasein se ha familiarizado con y creciendo en una interpretación usual del existir, Dasein. Desde ella se comprende en forma inmediata y dentro de ciertos límites constantemente. Esta comprensión abre las posibilidades de su ser y las regula. Tal como nos expone Heidegger, la autocomprensión del humano tiene su piedra de toque, su centro de gravedad, si lo podemos llamar así, en las prácticas con las que se haya familiarizado. O como bien afirmará nuevamente este filósofo en la misma obra, pero en el epígrafe 44, no somos nosotros los que presuponemos la verdad, sino que es ella la que hace ontológicamente posible que nosotros podamos ser de tal modo que presupongamos algo. Solo la verdad hace posible algo así como una presuposición. A esto podemos añadirle la nota a pie de página, donde hace hincapié diciendo, la esencia de la verdad nos implanta en lo previo de lo que se nos dice. Para ser esquemático en este punto, digamos que si algo nos muestra Heidegger con esto, es que la verdad involucra un componente normativo. Este componente normativo haya su despliegue configurando el horizonte a partir del cual en este caso el viejo podrá comprenderse como viejo y no bajo otra categoría u otro rótulo, también podríamos decir. Así las cosas, la pregunta que situó Foucault en su curso Subjetividad y Verdad se vuelve completamente atingente, creemos nosotros. Esta reza como sigue. ¿Qué experiencia puede tener el sujeto de sí mismo al enfrentarse con la posibilidad u obligación de reconocer algo que pasa por verdadero entendiéndose a sí mismo? ¿Qué relación hace el sujeto hacia sí mismo cuando ésta puede o debe pasar a través del descubrimiento prometido o impuesto de la verdad sobre sí mismo? Así formulado el asunto, la pregunta es una pregunta fundamentalmente histórica. Claro, aquí, digámoslo así, el concepto de reconocimiento resulta relevante en lo sucesivo, porque en cuanto a acknowledgement, refiere a un reconocimiento de una norma, es decir, de un elemento que se le presenta al sujeto como un elemento incondicionado y condicionante de su modo de ser en el mundo. En este sentido, por lo tanto, cabría inferir que la subjetividad no sería sino la autocomprensión que cada sujeto hace de sí siempre a partir de la verdad que él es disponible para tanto el contenido como la forma de dicha autocomprensión. De tal forma, el fin fenomenológico de ir a las cosas mismas, en este caso, captar la vejez misma, no puede resolverse, como dirá Manuel Chillón, profesor de Valladolid, no puede resolverse sin acudir al suelo donde resulta incardinada toda comprensión humana, toda comprensión humana, es decir, su condición histórica. Zanjando la relevancia y la historicidad, es menester interrogarnos, preguntarnos sobre el aislamiento del viejo, aludiendo ahora a que los motivos de este no yacen en el deterioro del cuerpo y su correlato en la disminución de posibilidades de acción, sino más bien a la propia configuración del recorte histórico en el que nos hallamos, o dicho de forma más sencilla, en la elaboración actual de la verdad del viejo. Para sacar a luz los componentes relevantes de esta elaboración, resultará útil atender al hecho de que nuestras sociedades se hallan política y cotidianamente articuladas a partir y en aras de la producción de bienes, y más aún del mantenimiento, crecimiento y desarrollo de la economía de cada nación en particular. En efecto,
esto sería vivir en sociedades biopolíticas. En este sentido, si el anciano antes se hallaba en el centro de la polis, se debía a que éste encarnaba el ideal de su época. Pero claro está, el ideal de nuestra época ha cambiado lo suficiente como para desplazar a este individuo. Como bien sostiene la enfermera y profesora asociada de la Pontificia Universidad Javeriana, Diana Lozano Poveda, en su artículo Concepción de la vejez entre la biología y la cultura, los sistemas económicos han reducido la importancia de la herencia patrimonial en comparación con las sociedades tradicionales. En consecuencia, se ha perdido el poder económico que los ancianos ejercían sobre los descendientes y a través del cual se hacían cuidar hasta la muerte. El conocimiento ya no es producto de la herencia tradicional, sino que está relacionado con el nivel de información que puede adquirir una persona, y en ningún caso depende de la transmisión oral que ofrezcan los miembros mayores del grupo. A partir de esto, queda más o menos claro, o al menos a modo de indicación, que el aislamiento del viejo tiene como principal motivo el que ya no tiene la misma influencia que ejercía sobre la sociedad, pero que el reajuste de dicho influir, o participar a lo menos, yace en la configuración actual de la sociedad, según la cual las fuentes de beneficio para esta han devenido en otras. La consecuencia de esto, tematizada aquí como el desplazamiento social del adulto mayor, resulta en una precarización de la vida de este mismo individuo. Para, de alguna forma, acoplarme a lo que está diciendo Laura, me gustaría crear sostener que ya Judith Butler, en su obra Vidas Precarias, sostiene que la precarización, o mejor dicho también la precariedad, es una condición, si bien siempre contingente, que funcionaría más o menos así, una condición a partir de la cual ciertas vidas resultan vulneradas. Esto en el sentido de que se ven lo suficientemente expuestas a formas de reconocimiento que, paradójicamente, corroen la posibilidad de que dichas vidas puedan seguir siendo reconocidas para, digamos, de tal modo que tengan relevancia en la sociedad. Claro está, Butler estaría pensando más bien, o más que nada, en las disidencias en su gran mayoría, pero sus análisis son completamente compatibles con los viejos. Estos, según se ha ido mostrando, estarían expuestos a una vida de permanente exclusión, y esta sería posible, la exclusión, justamente en virtud de cómo se ha formulado la verdad del viejo, es decir, de cómo se ha vuelto inteligible el viejo en nuestras sociedades actuales. Ahora bien, ¿quiere sin embargo decir esto, que los viejos admiten sin crítica la forma en que son reconocidos en nuestras sociedades? Evidentemente no. Latinoamérica nos parece escaso ejemplar de que los adultos mayores deben negar su condición de viejos para seguir subsistiendo, lo cual se evidencia ahí en donde precisan de trabajos remunerados y llegan a puestos de trabajo que en muy buena parte no se hayan regularizados por los estados, menos aún por instituciones privadas. Para finalizar, nos gustaría de todos modos profundizar en este ámbito en el que se cristaliza el desplazamiento del viejo. En relación con la esfera o ámbito del trabajo, la filosofía política contemporánea, desde Foucault hasta Esposito, Lazarato y Byung-Chul Han, concuerdan con que en nuestra sociedad se ha producido una subjetividad empresaria de sí misma, la cual se deja ver en el perfil del ideal de trabajador según la mayoría de puestos de empleo. Han retrata esta comprensión del individuo en su obra psicopolítica de la siguiente forma. El sujeto de hoy es un empresario de sí mismo que se explota a sí mismo. El sujeto explotador de sí mismo se instala en un campo de trabajo en el que es al mismo tiempo víctima y verdugo. En cuanto a sujeto que se ilumina y vigila a sí mismo, está aislado en un panóptico en el que es simultáneamente recluso y guardián. El sujeto comprende que todo depende de él, que debe dar todo de sí e incluso más en cada ámbito en el que se despliega, como si la vida fuera una suerte de competición en la que no hay cabida para la negatividad, de la que no puede escapar y de la que debe salir exitoso, pues de ello dependería su valor como persona. Y ante esto, cabría preguntarse, ¿el anciano puede tomar partida en esta competencia? Sobre este punto, las palabras de Michel Foucault en su curso Seguridad, Territorio y Población del Collège de France
pueden darnos un poco de luz. Cabe decir, antes de leer la cita, que esta es una traducción que hemos realizado de la edición en inglés. La habilidad del trabajador es realmente ser una máquina, pero una máquina que no se puede separar del trabajador mismo, lo que no significa exactamente, como decía tradicionalmente la crítica económica, sociológica o psicológica, que el capitalismo transforme al trabajador en máquina y lo alinee como tal. Deberíamos pensar en la habilidad que se une al trabajador como, en cierto modo, el lado por el cual el trabajador es una máquina, pero una máquina entendida en sentido positivo, ya que es una máquina que produce un flujo de ganancias y no un ingreso, precisamente porque la máquina constituida por la capacidad del trabajador no se vende, por así decirlo, de vez en cuando en el mercado laboral a cambio de un salario determinado. En realidad, esta máquina tiene una vida útil, un tiempo de uso, una obsolescencia y un envejecimiento. Claro. Resulta aquí, ya para ir finalizando, resulta interesante en este punto que dicha subjetividad o autocomprensión empresaria de sí es formulada a partir de una atención a habilidades kinésico-psíquicas de los individuos. Claro, Foucault menciona esto por lo menos en la cita que estábamos agregando, pero va por ahí. Y claro, ¿qué es lo que pasa con esto? En esta atención a las habilidades kinésico-psíquicas de los individuos ocurre que, sin embargo, dichas habilidades tienen como procedencia el estado genético de los cuerpos, de modo que todo el campo de aptitudes para el oficio, todo el campo de habilidades, digamos, todo el campo de especialidades que uno podría tener, se vuelve irremediablemente independiente de los mismos sujetos que las portan. Visto así el asunto, el viejo, justamente por no portar habilidades para el oficio, en virtud de ser un cuerpo genéticamente deteriorado, queda nuevamente fuera de una esfera social lo suficientemente relevante para nuestros tiempos. De hecho, podríamos considerar hoy en día que el trabajo es algo así como un valor, en el sentido de que les permite a las personas cierta clase de reconocimiento. Vislumbrar esta situación, precisamente, más allá de permitirnos comprender la subjetivación que realiza el viejo, que se realiza sobre el viejo y que el mismo realiza también sobre sí mismo, tiene un doble rendimiento. En primer lugar, nos muestra que el viejo no es en estricto rigor un problema. Su aislamiento no es ni a causa ni responsabilidad de él, sino más bien de la configuración actual de nuestras sociedades. En segundo lugar, se nos vuelve evidente que, en este sentido, no es el viejo el campo a intervenir para solucionar sus problemas, sino más bien la configuración de su entorno. Pero dicha configuración, como ya se podrá atisbar, sitúa un conflicto entre vejez, un elemento condicionado, y la economía, elemento incondicionado, o por lo menos presentado como incondicionado y a su vez condicionante, instaurándose aquí, nos parece, un nuevo campo de investigación tanto para la filosofía, en especial la teoría crítica, como para otras actividades investigativas. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Laura y Diego. Ahorita abrimos el espacio correspondiente para las preguntas. Así que manifiesten su interés, por favor, en interrogar, preguntar, interpelar esta ponencia. Y María Cristina tiene la mano arriba. Dale, Cris. Muchísimas gracias Diego y Laura, muy interesante y transgresor también el tema, pues no, nunca había escuchado este problema y por eso pues como preguntas más desde el desconocimiento. No entendía muy bien, creo que era en la segunda o la tercera diapositiva, hablaban ustedes o estaba la cita del transhumanismo y creo que también lo tocaron como a lo largo de su intervención y quería saber si el papel si tienen una mirada crítica o tienen una mirada un poco más reconciliadora con el transhumanismo, entendiendo la vejez ya no como un problema, sino como, digamos, también un estado de bienestar, que
o como una optimización y una negación que también se plantea desde el transhumanismo. No sé cómo lo ven ustedes ahí la relación entre vejez y transhumanismo. Muchas gracias. Uy, muy buena pregunta. No sé quién parte, Lau. ¿Vas tú? ¿Voy yo? Vale, si quieres, voy yo y luego dices también algo, si te Vale. parece. Vale, en primer lugar, creo que tampoco hay como una postura sólida en el sentido de que recoja a todas, desde el transhumanismo respecto a la vejez. Por ejemplo, tenemos el de Aurenque, que Aurenque nos dice vamos a modificar el cuerpo, hacerlo fit, como si fuera un cuerpo juvenil otra vez, sino como en la medida en que los límites que se imponían de forma violenta no sean tan agresores, sino que permita el desenvolvimiento del individuo, ¿no? Que luego evidentemente también le hacen la crítica que cuál es el límite de esta transformación del cuerpo. Y luego, por otra parte, tenemos el de Bostrom, que ya es una propuesta del aniquilamiento de la vejez. En este sentido, creo que nuestra propuesta, más allá de una vez ponerse en contra del transhumanismo, queríamos dar como un paso atrás y pensar por qué se ha comenzado a pensar de esta forma la vejez, que evidentemente se debe también porque tenemos las técnicas que nos permiten modificar el cuerpo, pero también se debe al hecho, y creo que lo hemos intentado como evidenciar, tampoco entramos como tan profundamente, tal vez sí al final, sobre que el valor de nuestra época es este valor del trabajo y de la producción, donde evidentemente la persona mayor no tiene tanta partida más allá en los trabajos informales como hemos mencionado en Latinoamérica. En este sentido, más que de una vez lanzarnos a hablar o reconciliarnos con el transhumanismo, como que queremos mostrar esa problemática que se da entre vejez y economía, o mejor dicho, en la forma en que se ha configurado la sociedad actual, porque es una impugna o, digamos, un cuestionamiento de la propia vivencia o experiencia de la vejez que se ha dado gracias a nuevas ópticas que se han desarrollado. A mí me gustaría partir con lo siguiente. Ya, yo dentro de lo personal quizás tengo una postura un poco crítica con el transhumanismo, pero no una postura crítica en cuanto a rechazo radical al transhumanismo, porque ya estamos en una época técnica, hipertécnica, y la técnica ya se fue de las manos. Es un poquito imposible rechazar el transhumanismo esperando que con el rechazo al transhumanismo sacar. De alguna u otra forma el transhumanismo llegó y se va a instalar, y ya, aunque suene como quizás un poco apocalíptico, como que no nos queda de otra por pensarlo así. Entonces, me parece a mí que lo que por lo menos podemos hacer desde la esfera de la filosofía es tratar de dar cierta orientación, claro, cierta orientación, digamos, ética a el transhumanismo y a partir de eso tratar de limitar un poco también su campo de acción o por lo menos orientarlo a fines que sean bien explícitos, porque por ejemplo pasa con el transhumanismo de Bostrom, que es un transhumanismo que uno podría decir que es bien ingenuo, por el hecho de que de buenas a primeras no se cuestiona por sus presupuestos filosóficos, por ejemplo, claro, no recuerdo bien si era Bostrom o no, pero sí había alguien que apoyaba mucho Bostrom que también hablaba del mind uploading, de la subida de la mente a... No sé si alguien ha visto Black Mirror, como este capítulo de San Junipero, perdón la referencia, pero claro, es como algo parecido y uno podría preguntarse, bueno, ¿pero realmente existe la separación entre mente y cuerpo? Entonces, claro, ahí es donde justamente ya se postula como real esa división y se postula que podemos partir o empezar una suerte de intervención justamente aceptando esa división que en realidad no es tan clara. Bueno, ahí ya tenemos algo así como un problema. Y como bien decía Lau, apoyándome en sus palabras, lo que nosotros queríamos también evidenciar un poquito es que el transhumanismo no se hace cargo de sus presupuestos, o por lo menos el transhumanismo del vuestro. Porque claro, hay pensadores transhumanismos, o sea, transhumanistas como por ejemplo Stefan Lorenz Sogner se llama, si no me equivoco. Claro, él intenta hacerse cargo de los presupuestos del transhumanismo, aludiendo a que no lo ha hecho antes, por lo menos a partir de cierta variedad de autores, pero que justamente porque ya no se puede rechazar el transhumanismo, es que hay que tratar de explicitarlo un poco y reorientarlo. Esa sería mi opinión, digamos. Muchas gracias, Laura y Diego. Yo quisiera también agregar a las indagaciones e inquietudes
como cuando tú hablabas y hablaban en referencia a los cuerpos precarizados, a las tesis de Butler, que decían que se resonaban muy bien con los cuerpos de la vejez, pensé a propósito de las anteriores ponencias y presentaciones, que podríamos hacer como una trazabilidad de estos cuerpos precarizados y una especie de complicidad y potencia también entre ellos. Los cuerpos feminizados, los cuerpos enfermos, los cuerpos no rentables, los cuerpos en vejez. Y a partir de esa fragilidad que ha sido precarizada, los cuerpos discas también, a partir de un modelo que es el modelo, el discapacitante, que es el modelo, el excluyente, y esos márgenes que genera ese modelo, a partir de su fragilidad, también pueden generar unas potencias para hacerle frente a la obsolescencia programada, que no está dada solo en la relación con los objetos del mundo, sino con los cuerpos. El cuerpo como una producción de obsolescencia programada, donde incluso el cuerpo joven está ahogado en ese régimen de explotación y sobreexplotación para poder medirse con su rentabilidad y por tanto caduca rápidamente al no responder a esos estándares. Entonces, como que apoyándome en eso, en la obsolescencia programada en los cuerpos mismos y en ese cuerpo de la vejez relegado que ha perdido incluso la posibilidad de dotarnos de experiencia, retomando el ensayo como de experiencia y pobreza de Benjamin, donde hemos roto también la posibilidad de compartir experiencias comunes por esa ruptura también que tenemos con la vejez, con el cuerpo de la tradición. Entonces, mi pregunta puntual es, al hacerle frente a esta obsolescencia programada del cuerpo y al recuperar la experiencia también que hay en lo común de la vejez, que nos puede trazar otros horizontes, ¿qué potencias ustedes ven desde esta fragilidad, desde este cuerpo precarizado que es el cuerpo, aún por explorar? ¿Qué potencias políticas, éticas y ontológicas ven en la vejez? Tremenda pregunta. Nunca había pensado en esa pregunta, así que quedé un poquito en shock. De verdad, voy a ser franco, no sabría cómo responder esa pregunta. Creo que me costaría mucho vislumbrar de buenas a primeras alguna potencia, digamos, transformadora, que evidentemente sí estoy de acuerdo en que la hay, pero claro, así como mostrar alguna determinación de esa potencia en alguna práctica en particular o en algún efecto de práctica, no sabría cómo evidenciarlo de buenas a primeras. Me parece que me falta método para hacerlo. Es que creo que al final, de hecho, empezamos con esta investigación sobre la vejez, intentando como conciliar el aspecto genealógico y fenomenológico como a tientas, porque realmente no sabíamos cómo agarrarlo. Y al final resultó como la propuesta de abrir un nuevo campo investigativo, porque precisamente después de hacer todo este trabajo han surgido un montón de cuestiones que todavía no sabemos cómo responder y que de hecho pues nos interesaría como seguirlo trabajando, pero yo tampoco sabría qué decirte. Lo que a mí sí me gustaría quizás añadir es que, bueno, cuando estábamos con Lau investigando todo esto, nos dimos cuenta de que el viejo supone para, y en este caso con respecto al comentario que hacías tú, Kevin, todo cuerpo que a fin de cuentas no esté, digamos, reconocido como dentro de lo normal, como para ponerlo en esos términos, lo normal entre comillas, evidentemente tratando de hacer un poquito de distancia con el concepto, supone siempre un conflicto para, digamos, para el horizonte de normas que no está disponible. Entonces, si hay alguna potencia al menos, a pesar de que lo que voy a decir evidentemente es muy indeterminado o muy general, esa potencia sí o sí tiene que referir a una ruptura claro, con las normas que, o con por lo menos como con la formulación, o las fuentes a partir de las cuales proceden las normas que ya están excluyendo. Claro. Ahora, en términos programáticos, yo no sabría cómo es que esa potencia efectivamente podría concretizarse, pero, y tampoco me atrevo a dar una respuesta, pero yo creo que si hay digamos, si podemos especificar digamos, algún camino por el cual esa potencia iría, digamos, a tomar cierta realidad, es siempre bajo la forma de la ruptura.
de ruptura y conflicto, obvio. Pero Vale, no sé si muchas eso gracias. responde la pregunta también. Es un, más que responder o como pedir una respuesta tajante y sonante, el interés que también que suscita su ponencia, las indagaciones que proponen, permite precisamente esto, como preguntar y ahondar en las preguntas, porque cuando hacían resonar con las tesis de Butler, con la precarización de los cuerpos, pensaba también en las propuestas de ella de la interdependencia y la dependencia radical de estos de estos cuerpos precarizados, y esta interdependencia y dependencia radical va más por hacerle frente también, como hacer reapropiarse de la injuria en este caso del cuerpo de la vejez que ha sido relegado, pero precisamente en cuanto cuerpo no rentable, cuerpo relegado por ser no rentable, también se pueden abrir como que otros horizontes, y es precisamente en ese momento, en ese tempo también ontológico de la no rentabilidad, de que no se espere nada de él, se hallan ciertas formas de libertad, que en una dependencia activa de cuidado, de intergeneracional, interseccional, pueden generarse aristas de compartición de experiencias comunes que nos pueden dar estos cuerpos, y que a partir de ahí se pueden dar otras éticas muy en resonancia con las éticas del cuidado que mencionábamos antes. Ahorita veo que Isabel levantó la mano, no sé si quiere hacer también una intervención con respecto a esto. Vale, al parecer no. Listo, no, muchas gracias Diego, Laura, muchas gracias a todos y todas las participantes que nos han acompañado en esta mañana, una mañana muy explosiva también por las aristas y las posibilidades que suscitan para la indagación filosófica. Vale, Isabel acaba de Sí, responder. ya él acaba de... Yo le activé el permiso para que active el micrófono, no sé si ahí le funciona. Listo. Ahora sí me escuchan. Sí. Sí, sí. Sí. Ah, vale. No, es que este tema a mí me ha, pues también me ha puesto a pensar mucho pues en los últimos años, y sobre todo pues por los grandes, pues las grandes violencias que en las nuevas tecnologías y el asunto de la pandemia ha recaído sobre todo en la población pues mayor. Y el asunto es que no solamente tiene que ver como con esta, como esas resignificaciones también, o estas nuevas potencias que se pueden lograr, eh, sino también como la manera como está organizada la sociedad, está organizada precisamente para hacer de esos cuerpos, pues, cuerpos desechables de algún modo. Y yo me pregunto, eh, pues en eso que decía Kevin, cuáles serían como esas potencias que habría dentro de la vejez, que tiene que ver ya con unos ritmos totalmente distintos, con un conocimiento de la vida que está atravesada por historias que más en nuestro contexto pues latinoamericano en su mayoría es de violencia, cómo pueblos también se han reunido y han encontrado, digamos, como en la vejez y en la resistencia a la explotación, formas para crear comunidades, como lo hicieron en algún momento también los pueblos negros cuando empezaron a huir, porque sus patrones los desechaban precisamente por la vejez, ya no eran útiles. Y o sea, cómo estás, obviamente son ejemplos, digamos, históricos, a nuestro contexto, pero que, digamos, son experiencias y son formas de vida que en realidad
parten es totalmente del no poder. Y en eso también radica pues su potencia, porque hablar de la vejez es algo de lo cual no estamos acostumbrados porque ya ni siquiera aspiramos a ello. Nos parece algo supremamente como lejano, pero el asunto es que esta sociedad está envejeciendo y eso es lo más curioso, que si uno se pone a mirar incluso pues en los índices, la mayoría de la población es anciana y cada vez tiende más a incrementar ese número de población, pero de alguna manera la sociedad va a contracorriente de eso y es precisamente a la perfectibilidad de un cuerpo, a la eficiencia extrema. Entonces yo creo que la vejez, pues, o sea, hacerse cargo también de las potencias de la vejez es el gran reto en este momento pues, sí, del produccionismo y del capitalismo recalcitrante. Ya era eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, o sea, no sé si la historia ocurrirá así o no como se me ocurre ahora, pero en algún momento si es que la gente sigue envejeciendo, entonces debería llegar que es el caso obvio, y empieza a haber más población anciana que población joven, entonces va a llegar el punto en donde la vejez sí va a suponer un conflicto muy fuerte. Por lo menos al modo de vida actual de Occidente, es como si estuviésemos probablemente, esto quizás pueda sonar una tesis un poquito muy fuerte, pero es probable que estemos como en el punto de inicio del conflicto entre vejez y economía. Yo creo que, digamos, en España se nota mucho porque la tasa de personas mayores es mayor que la tasa de natalidad, que de hecho luego están las propuestas políticas de ofrecer ayudas para que las personas tengan hijos, y luego está la disputa de que pues el salario que tienes actualmente no te permite mantener una familia como era anteriormente. Entonces yo creo que antes de pensar que es algo que va a pasar, creo que ya está pasando. Otra cosa es que se va a extender tarde o temprano. Y precisamente creo que, de hecho, Auren que lo menciona en su artículo, que precisamente por estas razones es que ha empezado otra vez a preguntarse por la vejez, que en realidad creo que en la antigüedad o a lo largo de la historia de la filosofía ha habido momentos en que se ha hablado del tema, pero no que se haya tomado como el objeto de examen. Y creo que si es ahora es porque ahora se ha vuelto un problema. Sí, incluso, pues como lo menciona Isabel, a raíz de la pandemia ocurrió algo muy criminalizador con la vejez. Se convirtieron en ciudadanos de segunda categoría, en ciudadanos amenazados, por tanto, en ciudadanos que tienen que ser ultra protegidos, sobreprotegidos, y todo se tomó en manos del Estado. Entonces, a propósito de eso, el profesor Carlos Taibo, un profesor pues, de allí de España, de Cataluña también, estaba analizando los índices de mortalidad en ancianos y ancianas que vivían en geriátricos allí en España en comparación con los índices que hubo en un lugar entre la frontera con Portugal, ya en la frontera, ya en el territorio portugués propiamente. Y en este territorio portugués, en estas aldeas, los viejos todavía vivían en comunidad y vivían en entornos pues campestres, rurales, de cuidado también, y allí no hubo pues, índice de mortalidad elevado, de hecho casi no se registraron muertes, mientras que en los geriátricos donde estaban hacinados sí se dio como que de una manera muy tajante. Y él revelaba cómo el modelo capacitista, el modelo también industrial y progresista del capitalismo, afecta a los cuerpos, los relega, los constriñe, los hacina y los deja morir. Mientras que en la otra instancia, a partir también de un tejido comunitario, antes se les cuida porque es de ellos de donde vienen las experiencias a partir de las cuales se puede construir lo común. Entonces, sí creo que son ejemplos muy dicientes para seguir pensando y hacer el llamado a la unión de la vejez.
Muchas gracias de nuevo a todos y todas por acompañarnos en la inauguración de este 27º Foro de Estudiantes de Filosofía, a las profesoras y los profes que nos acompañaron con sus ponencias y presentaciones, a Laura, a Diego y a todos y todas quienes hicieron sus intervenciones. Muchas gracias de nuevo y esperamos contar con ustedes también en los próximos eventos. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Damos por terminado entonces esta primera jornada y pueden acompañarnos de nuevo a las 2 con las siguientes ponencias. Muchas gracias.